asistimos ciertamente conmovidos y con el corazón encogido a esta celebración litúrgica del Viernes Santo, un día en el que culmina toda la obra de la salvación, la hora para la cual Jesús ha venido al mundo. Este es el momento para el que ha venido preparándose desde el momento de su encarnación. Hoy la liturgia de Viernes Santo está conformada de 3 partes riquísimas en significado, en símbolo, en teología, en revelación. Primero comienza con esta imagen impresionante de el altar desnudo, el sacerdote postrado ante el altar, y después de una breve oración comienza la liturgia de la palabra, estas lecturas de la palabra de Dios que acabamos de proclamar, del profeta Isaías, de la carta a los Hebreos y la narración de la pasión según San Juan. Después de la homilía, de la oración universal de los fieles, que se hace muy prolongadamente, la liturgia de este día pasa a la segunda parte, que es la adoración de la cruz, que es el centro de una manera muy especial, como signo de redención, como signo de iniquidad, pero como signo sobre todo del amor más grande, del que da la vida, el que muere amando. Y por último, la liturgia eucarística. Si bien hoy, y por eso para mí es uno de los días, el día más triste del año, es el único día del año en que yo no he celebrado misa, que ningún sacerdote puede celebrar misa, lo cual nos recuerda algo precioso, y es que los sacramentos son acciones de Cristo. Y si Cristo ha muerto, si Cristo no vive, la Iglesia no tiene nada que celebrar, porque las acciones de Cristo en la Iglesia, por el ministerio de la Iglesia, son sólo posibles porque Él está vivo, porque Él está en medio de nosotros. Y después de la distribución de la comunión y de retirar otra vez los paños del altar y retirar el Santísimo Sacramento, que ya solo se guarda por si hay una emergencia de llevarlo a un enfermo, etcétera, la Iglesia queda vacía, en silencio. Ya no pintamos nada, ni en una catedral, ni en esta humilde capilla, en ningún lugar de templo del mundo, porque la capilla es, y la catedral solo es, porque está Cristo en el sagrario, porque está Cristo realmente vivo, presente y palpitante entre nosotros. Este lugar que llamamos la capilla, cuando se diseñó este edificio, esta era la oficina del colegio, que es lo que probablemente será el día que se construya la iglesia de esta misión. Se ha tomado una habitación del proyecto educativo que se ha construido aquí y se ha convertido en capilla. En realidad es la oficina. Lo que pasa es que la usamos de capilla, bueno, porque no tenemos otro lugar, y en segundo lugar es la capilla porque está presente realmente Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar, en la Eucaristía, en el sagrario. Pero si el sagrario está vacío, esto no es más que una habitación más de este colegio, de este edificio, de esta institución educativa. ¿Qué particularmente nos llama la atención? Bueno, no hace falta que diga que es imposible resumir en una homilía todo lo que significa el Viernes Santo. Por eso, cada año, el sacerdote, el predicador, se va a fijar en un aspecto diferente. Yo os invito a que penséis la conexión entre el Jueves Santo, la inseparable conexión entre el Jueves Santo y el Viernes Santo. Lo que celebrábamos ayer, el lavatorio de los pies, el mandamiento nuevo del amor, la institución de la Eucaristía y la institución del sacerdocio, que son los misterios fundamentales de esa liturgia, ahora se van a cumplir de manera real, cruel, sangrienta. En el Viernes Santo coinciden, se juntan, me atrevo a decir hasta se abrazan, los dos extremos más extremos imaginables, que es la mayor abominación, que es matar al Hijo de Dios, crimen más grande, más horrendo no puede existir, que el hombre mate al Hijo de Dios, y el amor más grande, el odio del hombre a Dios y el amor de Dios al hombre. Eso es lo que se junta en el misterio del Calvario. En el Calvario, mirando a la cruz, lo mismo podemos mirar
a qué extremo de atrocidad es capaz de llegar la humanidad de matar al Hijo de Dios? ¿Y a qué extremo de amor puede llegar Dios en su revelación de su amor al hombre? Y se junta en el mismo acontecimiento. Y cuando digo que volvamos la vista atrás para pensar en el Jueves Santo, y perdonar esta reflexión que a lo mejor pensáis que no tiene nada que ver con vosotros, que me la podía guardar para mí mismo, que soy sacerdote, pero pienso mucho en la vocación sacerdotal. Y os invito también a que vosotros también, porque el sacerdocio es parte de vuestra vida cristiana, sin él no sois nada, no recibís vida, por lo tanto también os puede venir bien esta reflexión. Jesucristo ha quedado clarísimo, es el siervo sufriente del capítulo 53 de Isaías que hemos proclamado, el final del 52 y todo el 53. Él tomó sobre sí nuestros pecados. El inocente se entregó por los culpables. Él fue considerado herido de Dios y humillado. Como oveja llevada al matadero, no abría la boca. No volteaba el rostro a quien le golpeaba. Todo esto se cumple impresionante en el relato de la pasión que acabamos de proclamar. Pero no se debe de cumplir también en el rostro de la Iglesia, y siendo más específico, no se debe de cumplir también de una manera muy especial en cada sacerdote. O sea, ¿qué hace un sacerdote en una parroquia? ¿Qué hace un sacerdote en una comunidad? ¿Es simplemente el dispensador de unos servicios eclesiásticos? Necesito un certificado del despacho parroquial y tiene un horario de despacho. Y tengo unas funciones, que tengo un horario de confesionario, celebro unas cuantas misas y tengo unas responsabilidades de catequesis, de evangelización. ¿Es eso lo fundamental de mi vocación con todo lo importante que es? ¿O hay todo un aspecto que yo como sacerdote realmente no le doy gran importancia? Y es, ¿hasta qué punto soy consciente de que si yo estoy en una comunidad parroquial, estoy para llevar sobre mí el pecado de mi parroquia? Que eso no es una cuestión de los feligreses, y yo soy un tipo estupendo que me siento en un confesionario y les perdono sus pecados. Pero es como que no son unos pecados que no tienen nada que ver conmigo. Son los pecados de esa señora, de ese niño, de ese señor o de quien sea. No, yo estoy en la persona de Cristo frente a estas personas, este rebaño, estas ovejas que se me han confiado para tomar sobre mí el pecado de mi pueblo. Para que Dios castigue sobre mí el pecado de mi pueblo. Y para que castigándolo en mí, por la cruz que yo tenga que pasar, que puede ser la humillación, que puede ser el cansancio, que puede ser la soledad, que puede ser el ciricio, la disciplina y los ayunos, lo que sea, todo lo que tenga de cruz, que yo expíe el pecado de mi pueblo. Le preguntaban al santo cura de Ars, sobre todo al final de su vida, cuando se había convertido en pura ternura y misericordia. Le decían, pero usted, a pecadores tan terribles, ¿por qué les pone una penitencia tan pequeña? Y él decía, primero, porque no son capaces de más, y porque como sé que no tienen capacidad para hacer más penitencia, la penitencia que ellos no son capaces de hacer, la hago yo. Con sus ayunos, con sus sacrificios, con sus horas de oración, etc. ¿Hasta qué punto yo me siento responsable del pecado de mi pueblo como sacerdote? ¿Hasta qué punto vosotros como cristianos tomáis sobre vosotros el pecado de vuestras familias, el pecado de vuestros amigos, el pecado de mi marido, de mi mujer o de mis hijos? Yo me siento solidario y responsabilidad, que está de moda, una palabra que la aborrezco, que es la palabra solidaridad, que no la soporto. Pero aquí es que es verdad. Este es el único sitio donde es verdad. Es hacerme como Jesucristo y Cristo en mí, solidario del pecado de mi pueblo. No es como si, no, que lo he tomado sobre mí. Que yo sufra el castigo que esa persona merece por su pecado. Y algo que le llevo dando muchísimas vueltas, y como de la abundancia del corazón habla la boca, pues lo siento por vosotros, una cosa que llevo pensando muchísimo es todos los sacerdotes que han caído.
o que hemos caído, porque caer hemos caído todos. Unos hemos caído y estamos de pie, y otros están caídos y están caídos. Pero caer hemos caído todos, menos la Virgen María, que no era sacerdote. Empezando por el pobre Pedro, que menudo comienzo tuvo el sacerdocio en la Iglesia Católica. Y pienso en los obispos muchísimo. Por ejemplo, en todos estos sacerdotes acusados, la mayoría o muchos, con razón, acusados de abuso de menores. Un crimen abominable. O sea, imposible de relatar con palabras lo abominable que es. Pero yo soy obispo y un sacerdote mío ha cometido ese pecado. ¿Cuál es mi actitud? Yo de repente me desentiendo de él. Porque mirad, cuando un cura es estupendo, el obispo está muy pendiente de él, ¿eh? Ah, no, eso se lo dais a fulano. Bueno, lo va a hacer fenomenal. Bueno, este que ha sacado unas notas estupendas, nada, este a estudiar a Roma. Vuelve de Roma. Bueno, claro, no le van a mandar al cuchitril del último pueblo de la diócesis, no, ya tal. O sea, cuando eres un cura estupendo, todos son honores y alabanzas y reconocimientos y cargos pastorales. Pero imagínate que es ese mismo, no otro, ese mismo cae en este pecado abominable, y que es de él. Vamos, lo que acaba de decir la palabra de Dios, lo tuvieron por herido de Dios, leproso y humillado. Hay unos cuantos sacerdotes que están en la cárcel por haber cometido estos delitos, porque son crímenes civiles también. No solamente es un crimen eclesiástico o evangélico, no, es un crimen contra el Código Penal. ¿Los obispos van a visitar a estos sacerdotes a la cárcel? ¿Los hermanos sacerdotes van a visitar a estos sacerdotes? No van porque creen en su inocencia, no, van porque es tu hermano, porque es tu sacerdote, que tú le ordenaste. Le dijeron en la ordenación que tratara al obispo como a un padre. ¿Qué padre abandona a un hijo en una cárcel? No a pesar de ser culpable, no. Precisamente porque es culpable tienes que ir a verle y tienes que ocuparte. Y con alguno he compartido esta anécdota que me contó el cardenal de Nueva York. Que estaba un día cenando el nuncio de Estados Unidos en casa del cardenal de Nueva York y estaban hablando de este problema de los sacerdotes. Y el nuncio le estaba advirtiendo al cardenal de Nueva York que tuviera cuidado, que tuviera todas las acciones, que tuviera cuidado él personalmente de que no le salpicara el pecado de los sacerdotes. Oye, todo lo contrario de lo que acaba de decir el Evangelio sobre Jesús. Y el cardenal de Nueva York, que en aquel tiempo se llamaba John O'Connor, no dijo nada. Cuando terminó de hablar el nuncio, cogió un vaso de cristal finísimo de vino y le pregunta el cardenal al nuncio: Excelencia, ¿de quién es este vaso? Se quedó sorprendido. Le dijo: pues de usted. Hombre, era la residencia del cardenal, de usted. Dice: ¿y si lo dejo caer al suelo y se hace 1.000.000 de pedazos? ¿De quiénes son los pedacitos de cristal que hay en el suelo? Pues de usted. O sea que cuando el cura es estupendo y es un vaso de cristal finísimo, ahí sí, ¿no? Este es mi sacerdote. Y me siento orgulloso cuando la gente alaba a mi sacerdote. Oiga, tiene usted un sacerdote estupendo en tal parroquia, en tal seminario, en tal oficina, en tal apostolado, en tal pastoral. Sí, sí. Cuando se haga añicos, acuérdate que sigue siendo tu sacerdote. Yo me he quedado pensando, viendo la foto del Papa ayer lavando los pies a 12 presos. Yo digo, ¿el Papa le lavaría algún día los pies a 12 curas pedófilos? Porque se supone que esos presos están en la cárcel no por haber sido Santa Rita de Casia, habrán sido unos delincuentes, habrán cometido los crímenes que hayan cometido. Dice que había alguno que era de Marruecos, supongo que además sería musulmán. O sea que a unos presos se les puede lavar los pies, a los musulmanes se les puede lavar los pies. ¿Por qué no le lava los pies a 12 curas pedófilos? Porque ahora da la impresión de que hay que tener misericordia con todos, menos con el cura que ha caído. Bueno, ¿cuál es nuestra actitud frente a la persona que cae? ¿Es la de erigirme en juez? ¿El de emitir una sentencia?
el de solidarizarme con esta persona, porque cuando la gente está arriba, todos son alabanzas. Pero cuando un sacerdote cae, o uno de nosotros caemos y nos perdemos, pobres de nosotros, no nos busca nadie. Por eso, cuando dice Poncio Pilato de Jesús, después de que lo han flagelado, lo han machacado y lo sacan otra vez al patíbulo, dice esta expresión: ecce homo, es una piltrafa de hombre. ¿Sabéis lo que es un cura acusado, condenado? Que muchas veces lo han condenado cuando todavía no ha habido ni juicio, ya lo han condenado en la prensa. ¿Sabéis lo que es eso? Una piltrafa de hombre. Eso es lo que es un cura que ha caído. Pero ese es el que ha bautizado, el que ha casado, el que se ha sentado en un confesionario. Ese era el que era todo alabanzas y todo agradecimientos. Pero espérate que caiga. A ver dónde estaban todas esas multitudes que se beneficiaban de su sacerdocio. Y en cambio, nosotros nos escandalizamos de los pecados de los curas, de los pecados de la Iglesia. Pero bendito sea Dios. ¿O es que tú eres la Inmaculada Concepción? Pues vamos a pedirle al Señor que frente al misterio de la iniquidad que Jesús toma sobre sí, yo me pregunte, ¿qué hago yo con el pecado de mi hermano? ¿Lo condeno o me lo echo a las espaldas? Porque yo no soy simplemente un mero distribuidor de gracia a través de sacramentos, predicación, etc. Eso es muy fácil. Yo estoy sobre todo para caminar en solidaridad con mi pueblo y echarme sobre las espaldas su pecado y su iniquidad. Pues que en la celebración de esta liturgia tan impresionante de Viernes Santo, contemplando la cruz, contemplemos a Cristo hecho piltrafa en todo aquel que ha caído, y que en vez de condenarlo, nos echemos sobre los hombros el pecado de nuestro pueblo.